Siguiente iniciativa, que es la segunda del Partido Socialista, planteando petición a la Diputación Provincial para que se destine el importe adjudicado al Museo Taurino para el empleo y asuntos sociales en municipios menores de 25.000 habitantes. Defiende la iniciativa, señor Jimena. Le acercamos el micrófono al señor Jimena. Tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente, y buenos días a todos. Bueno, como entiendo que han leído la moción, es cortita, no la voy a volver a leer. Un pequeño resumen, y es que simplemente la Diputación pretende destinar aproximadamente 1 millón de euros para la creación de un museo taurino. Y lo que solicitamos aquí es exigir a la Diputación de Málaga que se paralice el proyecto del Museo Taurino y que destine dicho dinero a fines de empleo y asuntos sociales en los municipios menores de 25.000 habitantes. Bien, abrimos debate sobre el asunto que nos ocupa. Piden palabra. Perdón, el dictamen. Bien, señor Jimena. Favorable de Izquierda Unida y PSOE y abstención del Partido Popular. Intervenciones, señor Iranzo, señor Jimena Herrera, señor García, primer turno, señor Iranzo. Muchas gracias. Bueno, me parece que estamos aquí ante una moción que vamos a tener que actualizar, Pablo. Vamos a tener que actualizar los datos, porque los planes han cambiado un montón, además. Ese era el proyecto que tenía la Diputación Provincial de Málaga, potenciar los museos taurinos, un acto a llevar a cabo muy importante para los malagueños y malagueñas en esta situación de crisis y de altas tasas de desempleo en la que nos encontramos, destinar dinero a un museo taurino, muy importante. Como digo, en fin, ese era el proyecto que se iba a redactar, que se iba a ubicar el museo en la Malagueta, en la Plaza de Toros de la Malagueta, un proyecto que estaba presupuestado en 1 millón y pico de euros, proyecto del que ya se han pagado 21.583 euros y proyecto que se ha paralizado. Se ha paralizado porque, aunque el señor presidente de la Diputación, el señor Elías Bendodo, anunciara a bombo y platillo, allí mismo en la Malagueta, en Fitur, que iban a llevar a cabo este proyecto, lo cierto y verdad es que no habían pedido permiso. Entonces tuvo que venir, o al menos así lo entendemos desde Izquierda Unida, la Junta de Andalucía y recordarles que la Plaza de Toros de la Malagueta es un bien de interés cultural y el proyecto, el edificio que querían llevar allí a cabo, pues no se ajustaba a la Plaza de Toros, puesto que está catalogado como BIS, como también, por ejemplo, la Cueva de Nerja, en fin, y que grave, ¿no?, cómo íbamos a hacer un edificio en la Malagueta y estropear aquello. Ya digo y reitero, una Plaza de Toros que tiene catalogación de bien de interés cultural. Entonces, ¿qué hace la Diputación Provincial de Málaga? Y esto es, pues cambia de planes y decide comprar el edificio del Patronato de Turismo ubicado en la plaza del Siglo, exactamente. Estaba pensando en otra plaza de allí de Málaga. Y ya eso ha sido aprobado. Ya he dicho que hubo un plan extraordinario el pasado martes en la Diputación y ahora pues hemos comprado ese edificio, la Diputación Provincial de Málaga ha comprado ese edificio por un valor de 5,2 millones de euros para los toros, porque es que es muy importante en estos tiempos para los malagueños y malagueñas. Además de los 60.000 euros que va a costar el proyecto de adaptación, o los aproximadamente 60.000 euros que va a costar el proyecto de adaptación de este edificio. Cuando en meses anteriores se le preguntaban desde los grupos de la oposición al señor Elías Bendodo que qué iban a hacer con este edificio, compra o alquiler, y decía que la compra era una tontería, que el alquiler, que la compra no tenía sentido. Pues bien, esto es lo que ha ocurrido. 5,2 millones de euros por la compra de este edificio para hacer un museo taurino. Muy importante. Es que en estos tiempos que corren, de verdad que soy unos cracks. Mientras, la Diputación hace recorte en partidas que van dirigidas a los pueblos, mientras se cierran residencias de mayores, mientras se cierra la guardería de la Diputación Provincial, mientras se recortan los derechos de los trabajadores y trabajadoras de la Diputación Provincial. No se puede tampoco mantener la escuela de enfermería, pero los toros sí, porque es que son muy importantes, patrimonio español. En fin, de verdad, y os pregunto a vosotros,
Que levante la mano quien crea, que levante la mano, porque yo ya sé lo que piensa el señor presidente de esta corporación, porque ya ha emitido su voto en la Diputación Provincial de Málaga, y es que este proyecto es muy importante para Málaga. Que levante la mano de verdad quien crea que esto tiene que ser una prioridad para los malagueños y malagueñas. 5,2 millones de euros, más ya el dinero invertido en lo de la Malagueta, más el dinero de remodelación del edificio. Quien crea que es más importante un proyecto así que un plan de empleo, o bueno, o no cerrar guarderías, que levante la mano. Muchísimas gracias, señor Iranzo. Tiene la palabra el señor Jiménez Herrera, portavoz del Grupo Socialista. Primer turno. Gracias, señor presidente. En un país con 6 millones de parados, donde hay cientos de desahucios diarios, donde un porcentaje enorme de la población vive bajo el umbral de la pobreza, entendemos que las instituciones públicas deben destinar los recursos a unos fines distintos que a la creación de un museo taurino y priorizar en políticas de empleo y asuntos sociales. Esto creo que debe ser independiente de que se esté a favor o en contra de las corridas de toros. Se trata de priorizar y, en nuestra opinión, con respecto a la política de Diputación, de sus prioridades creemos que son completamente erróneas e incoherentes con los mensajes que manda su presidente, el señor Bendodo. Perdón, señor presidente. A ver, señores, por favor, a ver si no interrumpen al interviniente, señor Jiménez Herrera. Al señor presidente. No le interesa en absoluto el de la oposición, ¿no? El señor Peña, no. Su compañero, por favor, está en el uso de la palabra. Estaba interrumpiendo su palabra, no en uso de la palabra. No es normal que una tasa de desempleo cercana al 37% en nuestra provincia, la Diputación de Málaga sea una de las pocas diputaciones andaluzas en no poner en marcha un plan de empleo. Señor Jiménez Herrera, mire usted, si usted pretende que estemos aquí con la boca cerrada, pues como que no. Hombre, vamos a ¿cómo hacen? El nivel suficiente. Eso es. Pero mire, lo que no, mire usted, el nivel de comentario que le estaba yo haciendo al portavoz del Grupo Popular, modo alguno puede interrumpir su intervención. No, mire usted, a ver si. Bueno, perfecto. Señor Jiménez Herrera, está usted en uso de la palabra. No es normal que se reduzcan el presupuesto para residencias de mayores ni que se reduzca la inversión en un municipio inferior a 25.000 habitantes. Por lo tanto, destinar más de 1 millón de euros para el Museo Taurino, más la compra de un edificio para albergar dicho museo, que parece ser que hace unos días se ha adquirido, pues como ha dicho Anabel, por 5,2 millones, no es de recibo, no es el momento con la que está cayendo. Lo único que pedimos es que se recapacite y que se destine los recursos, los escasos recursos que por desgracia cuentan a día de hoy las administraciones públicas, para asuntos de mayor prioridad, porque supongo que coinciden conmigo que es prioritario el empleo y los asuntos sociales frente a un museo taurino. Señor Jiménez, ¿ha concluido su intervención? Bien. Señor García, portavoz del Grupo Popular, primer turno. Pues mire usted, con todo los respetos, señor Herrera, es que no hace falta escucharlo porque lo que ha hecho es repetir el discurso del señor Conejo en Diputación, o sea que sabiendo lo que ha dicho el señor Conejo en Diputación, ha hecho usted un calco de esa intervención que ya conoce. Vamos a ver, y señora, una cuestión. Lo que ha demostrado usted con su intervención, además de otras cosas, es tener total desconocimiento de la moción que presenta su compañero de oposición, el señor Herrera. Porque el señor Herrera ya en la moción hace referencia a ese cambio de destino del edificio. Entonces no hay que cambiar, no hay que actualizar nada de la moción, porque ahora tengo yo el uso de la palabra, señora Iranzo. Por favor. Por tanto, desconocimiento total, entiendo, de la moción por su parte. Pero mire, tomando o copiando como las palabras que fueron pronunciadas en este pleno, en el último pleno, por una concejala socialista, esto aburre. La verdad es que aburre. Sí, aburre. Ya no ver que dedican ustedes el tiempo a temas que no interfieren directamente a los del genio, como decía esa concejala socialista. Venga a traer copias de mociones que se presentan en Diputación con temas concretos de la Diputación, traerlos al debate del Ayuntamiento de Nerja. Por tanto, aburre ver cómo no solamente pierden ustedes el tiempo, sino que nos hacen perder el tiempo a los demás. Mire, son mociones, repito, que ya han sido debatidas
donde tienen que ser debatidas, donde los grupos de la oposición en ese órgano, como es la Diputación, ya se han pronunciado, y donde el gobierno de ese órgano, como es la Diputación, ya se ha pronunciado en qué es lo que va a hacer. Entonces es un sinsentido volver a traer a los municipios esta moción. Bueno, que yo ya no voy a entrar en el fondo de la moción, en la forma de expresarse, porque ahí ya abriríamos un amplio debate, porque cuesta trabajo entender la misma. A lo mejor quizás por eso no se ha enterado la concejala de Izquierda Unida. Pero mire, lo que vamos a hacer es, permítanme, es demostrar cómo desde tanto el grupo de Izquierda Unida como el partido socialistas tienen una doble visión, una doble vara de medir, y dependiendo de la situación en la que se encuentren en cada momento, actúan de una o de otra forma. Cuando están en la oposición piden lo que cuando están en el gobierno no son capaces de hacer. Mire, la decisión de que el Patronato de Turismo venda su actual sede a la Diputación de Málaga fue aprobada por la Asamblea General del Patronato de Turismo el pasado 30 de mayo, con el respaldo de todos los socios. Y yo creo que sobra recordar, sobra decir que el Partido Socialista e Izquierda Unida forman parte de esa asamblea donde mayoritariamente acuerdan desprenderse de ese edificio con un único sentido, de desprenderse de esa lacra, de ese arrastre deficitario, de esa hipoteca en la que se encuentra por la gestión que en su día el Partido Socialista, de la mano de Izquierda Unida en la Diputación, hicieron. Empeñar a un patronato de turismo más de 8 millones de euros en un edificio que en aquellos momentos no hacía falta porque se utilizaban las dependencias del Palacio de Congreso de la Costa del Sol sin ningún tipo de problema, donde se llevaban a cabo todas las actuaciones del patronato. Un patronato que con la venta de ese edificio va a poder destinar sus recursos para lo que está creado, para la promoción de los municipios de la Costa del Sol, para la promoción turística de la Costa del Sol, y no como está haciendo ahora, que se está viendo obligado incluso a bajar el número de empleados, bajar el número de promociones turísticas para poder pagar las deudas que se contrajeron con la compra del edificio. Y permítanme que les recuerde que ahí ni Izquierda Unida ni el Partido Socialista se opusieron a esa barbaridad. Muchísimas gracias, señor García. Segundo. Yo no he nombrado a nadie. Hombre, pues ahora mismo para Yo dije por favor del Partido Popular y se por aludido. Se ha dado una concejala del Partido Socialista que ya no se lo ha dicho en varias ocasiones. Es el mismo. Bueno, pues señora Arrabal, yo no he captado esa alusión, pero si usted se siente aludida y no hay ningún inconveniente por parte de ningún otro concejal, tiene usted el uso de la palabra para un turno breve y conciso. Sí, únicamente decir que entiendo que cuando en la moción refiere que a ese dinero, en vez de destinarse a usos comunes, se destina a empleo y servicios sociales a municipios de menos de 25.000 habitantes, estamos hablando que a Nerja también compete. Es que ha dicho una referencia que yo hice en plenos anteriores, que solamente hacemos cosas a nivel no local, sino autonómico o general. En este caso, cuando estamos refiriendo que ese dinero se destine a municipios de menos de 25.000 habitantes, entiendo que Nerja aún no ha excedido esos 25.000 habitantes. Por tanto, es una moción que va directamente al municipio de Nerja también. Únicamente eso, que es la referencia. Muchísimas gracias, señora Arrabal. Abrimos segundo turno de intervenciones. Piden palabra, supongo, los mismos intervinientes, de modo que, señor Iranzo, segundo turno, Grupo Municipal de Izquierda Unida. Muchas gracias, señor presidente. ¿Qué manera de decir las cosas? Vamos a ver. Que ya he dicho que se le preguntó por parte de los miembros de la oposición al presidente de la Diputación que qué se pensaba hacer con ese edificio. Y fue el propio presidente el que decía que compra no, que alquiler. Y ha cambiado de opinión, ¿por qué? Porque necesita ubicar su museo taurino en alguna dependencia. Y nosotros respaldamos la venta, claro, pero no para lo que no respaldamos, y tajantemente lo digo, no respaldamos, es que se haga un museo taurino en un edificio que le va a costar a todos los malagueños y malagueñas 5,2 millones de euros. No es una prioridad. Y por favor,
díganlo. ¿Ustedes creen, que entremos en el fondo de la moción, que es necesario un museo taurino? ¿No creen que es mucho más necesario destinar este dinero a empleo, a asuntos sociales? Por favor, que le estaban dando 21.000 euros a asistencia de dependientes en la Diputación Provincial y comprando un edificio por valor de 5,2 millones de euros para hacer un museo taurino. Pero vamos, es que esta es la política del señor Bendodo, la política de los grandes proyectos inútiles, porque es que son inútiles y por favor díganlo. No estamos de acuerdo con que se prioricen los toros antes que los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. Hablamos también del proyecto de la térmica, que ha costado un dineral. Se reforma, se compran sillones por no sé cuántos mil euros, se reforma una entrada por 60.000 euros, asesores a los que se les paga una barbaridad. Pero claro, es que ya lo decía Güell, al poco tiempo de hacer toma de posesión de su cargo. Toros sí, educación pública poquita, pero toros sí. Y ustedes mismos se están retratando, se retratan en el gobierno central, se retratan en la Diputación Provincial y aquí todavía no lo hacen. Solamente el presidente de la corporación, que como miembro de la Diputación ya ha votado en contra de este proyecto. Igual no le gustan mucho los toros, pero es lo que ha votado. Yo es que de verdad que no lo entiendo. Mayormente el fútbol, señor Iranzo. Señor Peña, segundo turno. Señor Jimena Herrera, segundo turno, Grupo Socialista. Vale, muchas gracias. En primer lugar, señor Jimena, no señor Herrera. Mi primer apellido es señor Jimena, ¿vale? No. ¿Vale? Segundo, ¿dice en serio lo de traer mociones de otros niveles? ¿Realmente nos critica eso? Ustedes que están trayendo mociones continuamente de la Junta de Andalucía, de Diputación, y nos dicen eso. Bueno, si lo dice en serio, pues ahí usted. La verdad que también su intervención pues tampoco era necesaria, ¿verdad, señor García?, para decir lo que ha dicho. Y se quiere centrar usted, por favor, en la moción. Es muy simple. En la moción se pide que desde el Ayuntamiento de Nerja exijamos a la Diputación que destine recursos distintos a empleo, recursos a empleo y asuntos sociales en vez de al Museo Taurino. No le dé más vueltas ni ustedes, ni nosotros, ni hace 20 años, no. Simplemente eso. ¿Desde este ayuntamiento estamos de acuerdo en eso o no? Ustedes son libres de votar y decir que no, pero no se vaya por los cerros de Úbeda. Simplemente se pide eso. Que si se ha discutido en Diputación, con muchos temas que se traen aquí, ¿vale? Tanto por el Partido Popular como por la oposición. Pero en este caso, por favor, céntrese en eso, solamente en este debate. ¿Le parece a usted bien que se destine el dinero a un museo taurino por lo que sea, por su argumento? Me parece fabuloso, perfecto, pero céntrese en eso. A mí no, ni a mi grupo político. Preferimos que se destine para asuntos sociales y empleo, ¿vale? Cada uno es libre de tener su ideología y su opinión, pero por favor, centrémonos en eso. Muchísimas gracias, señor García. Segundo turno, Grupo Popular. Mire, señor Jiménez, apostar por ese museo taurino, por esa oferta cultural, no es anteponer los toros a nada. Que, por cierto, hay que recordar, señor Iranzo, que se le ha olvidado, Canal Sur es la única televisión autonómica que tiene un programa dedicado expresamente a los toros. Es decir, ustedes, si me permite seguir hablando y no me interrumpe... señor García, señor García. A partir de ahora vale hacer comentarios durante las intervenciones de los portavoces del grupo de la oposición, porque usted nos manda a callar. Entonces, señor Iranzo, muérdase la lengua como nos mordemos algunos al oír consideraciones que no compartimos, ¿de acuerdo? Señor García, tiene el uso de la palabra. Sí, decía que se trata únicamente de poner en valor la riqueza cultural de la tauromaquia. Y no soy amante de los toros, señor Jimena, se lo puedo asegurar. A mí no me gustan los toros, pero defiendo que a los que les gusten los toros puedan tener ese atractivo. Y le voy a poner una referencia. El museo, y esto ya se dijo también en Diputación, no estoy descubriendo nada, pero el Museo Taurino de Ronda, una media de 300.000 visitas anuales para ver el Museo Taurino de Ronda. ¿Usted cree que el Museo Taurino en la Plaza del Siglo, en el centro, en el corazón del Málaga, al lado de Calle Lario, no puede ser un atractivo turístico, un atractivo cultural que tendrá su beneficio no solamente en la provincia, o sea, en la capital? Reconozco, también la provincia y también los municipios menores de 25.000 habitantes, por supuesto. Pero es que eso no significa dejar de lado la política de empleo, de generación de empleo. Señor Jimena, cuando el señor Pendón se gastó 50 millones de euros en el edificio de
actuar Diputación? ¿Por qué no lo destinó a generar empleo? Que ya estábamos padeciendo los problemas del desempleo. En aquellos momentos ustedes no hablaron la boca, eso no era despilfarrar el dinero. 7 millones de euros que destinó la Diputación, el señor Pendón, de la mano de Izquierda Unida, para el hospital de Guadalhorce, que sigue cerrado, porque la Junta de Andalucía, que era quien tiene las competencias y no lo apoyó, no financió, y lo financia Diputación. Los palos de gol que se gastaron en Diputación para regalos, ¿eso no era despilfarrar el dinero? ¿No se podría haber destinado a empleo? Acabamos de hablar de que el martes se aprobó un pleno extraordinario de 2,5 millones de euros para generar empleo. O sea, no significa dejar de lado la creación de señor García. Cerramos debate. Portavoz del Grupo Socialista, señor Peña, tiene el uso de la palabra. Sí. Un plan de asistencia y cooperación por los pueblos de menores de 25.000 habitantes recortado y engañados. Un museo taurino. Un beneficio, unos sobresueldos, por ejemplo, el que está usted hablando de cosas pasadas, al señor Castiel con un contrato de vergüenza. Despidos a empleados de los servicios de ayuda a domicilio y dependencia. Todo esto son heroicidades del señor Bendodo y el actual directivo de la Diputación. Se cargan la residencia de mayores y dependientes de Diputación. Quitan el defensor del ciudadano. Disminuyen en en más del 40%, como he dicho, el plan de asistencia y cooperación. Crea el problema Living Costa del Sol, inmobiliario, no venden ni una sola casa, y además a dónde iban a venderlas y el dinero que iba a venir. Se quitan del medio la guardería. Su chofer cobra 54.000 euros. Paga un máster a sus vicepresidentes con el dinero de formación de los empleados. Su director general de personal cobra 94.000 euros. Tiene un asesor también de asuntos taurinos para hacer este museo que hace falta. Cierre de las oficinas territoriales de urbanismo de ayuda a los pueblos pequeños y un largo etcétera. Bueno, previsto el cierre de la escuela de enfermería, inminente por supuesto, y además lo que es más grave, fin del acuerdo provincial, o tan grave, que había por el empleo con sindicatos y patronal. Ni siquiera la patronal ya le hacen caso. Y ahora una barbaridad de dinero para hacer un museo taurino. Se está pidiendo. No que no se haga en el futuro, sería otro debate, que ahora mismo en esta situación económica hay prioridades más importantes, pero ustedes parece que votar algo contra su partido, yo lo definiría casi como y no me lo interpreten de una forma peyorativa, pero es casi un integrismo político. Nosotros votamos cosas cuando nos piden en contra de nuestro partido, No, votamos cosas en contra. Y pedimos cosas a la Junta. Ustedes votan hasta planes de empleo que se pide en la Diputación en contra. O sea, votan muchísimas todo en gracias, contra, no señor votan nada a favor. Peña. O sea, Hemos lo único que le estoy agotado. pidiendo es que se paralice este proyecto y que se destine este dinero para cuestiones y mucho eso más importantes, es, señor, como son la asistencia social y eso el es, señor empleo. Peña, lo que dice su iniciativa, la parte dispositiva de la misma y la que vamos a someter de inmediato a votación, aunque poco sentido tiene, puesto que la Diputación Provincial ya se ha pronunciado sobre este asunto. Izquierda Unida. Sí. Partido Socialista. Sí. Partido Popular. No. Señora secretaria. Se rechaza por mayoría. Bien.